primero, agradecer a Mitch la invitación. Encuentro increíble, felicitarlos porque la exposición me parece, de verdad, vino a la inauguración y que maravillado. Los convido a ver esa película, que es genial, ¿no? Es notable. Agradecer a la Carolina Herrera también por la invitación. Fue difícil aceptar. Siempre a mí es muy difícil aceptar estas invitaciones, porque uno se pone como en riesgo y además se tiene que meter en todo este cachureo, que es como complicado, ¿no? Berger dice que el dibujo es autobiográfico y es absolutamente individual, es íntimo. Entonces hacer esto es súper difícil. Eso es lo primero, ¿no? Yo les quería decir, porque había una serie de preguntas que nos hace Mitch. ¿Cuándo empezaste a dibujar? La verdad es que yo empecé a dibujar cuando me subí a un árbol. Yo me crié en una parcela, ¿no? De 5.000, 6.000 metros. Y había muchos árboles, habían paltos gigantes, ¿no? Habían higueras. ¿Y por qué les digo eso? Eso no lo supe ahí, no supe cuando me subí al árbol por primera vez que estaba dibujando, para nada. Sino que después de hacer clase, dije, ¿de dónde saco toda esta cosa? Y finalmente, poco a poco, los mismos estudiantes me fueron indicando el camino hacia atrás. Y me di cuenta de que cuando yo pisaba una rama de palto para saltar a otra rama, sabía que mi cuerpo soportaba esa rama seca de un palto, ¿ya? Pero si ustedes se suben a una higuera, la rama de la higuera flexiona, es flexible. Entonces no podéis tener esa seguridad, es como una goma. ¿Me entienden? Entonces, el cuerpo memorizó una cantidad de cosas corporales que es dibujo. De hecho, cuando caminamos, cuando cruzamos una calle, dibujamos, pero no nos damos cuenta. Porque si yo estoy en una esquina y miro y veo un auto, mi ojo va, vuelve, trae información, dice puedo, pero tiene que ser rápido, y corro. Eso es dibujar. El dibujo es una cosa corporal. Lo dijo Ricardo, muy bien. Es biológico. De hecho, yo siempre en alguna vez, o muchas veces dije, no soy un ser humano, soy una línea. Ahora un poco más gruesa. Lo lamento. Soy una línea. Y lo digo muy así. Suena chistoso y a mí también me suena gracioso cuando me di cuenta. ¿Por qué? Porque sé cómo se comportan las líneas. Soy una de ellas, ¿no? Y eso me parece increíble y yo creo que todos los que dibujan aquí sienten eso. Los chicos que hacen ilustración, los chicos que hacen cómics, los que hacen animación, esas personas que han hecho miles y miles y miles y miles de dibujos para animar algo, ellos lo saben. Pero yo digo, soy una línea. Eso es lo primero. Lo segundo, que una frase que siempre me ha gustado decir, es que el dibujo, como para seducir a todo el mundo, el dibujo es un bosque profundo, inmenso, inconmensurable. Y cuando uno se mete ahí y aprende a caminar en ese bosque, no sale más. Y yo no salí más. ¿No en ningún momento que dejaste de dibujar? ¿En tu adolescencia? Sí. Acá. O sea, antes de esto. Piensen, yo tengo 62 años. Yo nací el 56, el 70, yo tenía 56, 66, 14 años. Yo el año 70 estaba metido completamente en la calle, trabajando y siendo súper feliz porque había ganado Salvador Allende. Y habíamos trabajado, yo tenía 14 años y andaba en la calle y todavía recuerdo, le decía a la Jimena, recuerdo eso, es decir, Allende, ¿no? Estar ahí en la calle por todas partes. Era como una alegría, era una cosa increíble. Y ¡fua! Vino el golpe. Y apareció esto. Esto, el dibujo, me permitió vivir
me permitió sobrevivir, ¿no? Si no, creo que no estaríamos acá. Perdonen la emoción. Las croqueras, ¿no?, están llenas de eso, ¿no? Pero el dibujo me permitió una aventura, ¿no? Quiero que nos quedemos ahí, en la aventura, no en la emoción, quedémonos en la aventura. Y la aventura significó ¿qué cosa? Pasar un crayón acostado acá y ir dando forma a esto. Eso es lo primero. Segundo, manejar las distintas herramientas. Por ejemplo, poner un grafito y después poner carbón, ¿no? Entonces, cuando tú pones grafito y queda en espacio y pasas el carbón raya ese espacio, como que se agarra, ¿no? Como que la rueda agarra, ¿no? ¿Me entiendes? Háganlo, o sea, ir mezclando capas. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me fue vinculando con un lenguaje, como decía Ricardo, absolutamente infinito. Entonces, todo esto, ¿no? Estas son fotografías. Yo también paralelamente hago fotografía, ¿no? Y esta era mi fotografía. Yo nunca, además, hice mucho caso, ¿no? Entonces, para mí todo fue como una indagación absolutamente personal, etcétera, etcétera. Viví en una parcela hasta los 26 años, ¿no? Y eso me permitió de alguna manera también seguir viviendo esta cosa. Otra cosa que tenía que ver con el dibujo, cuando yo era muy niño, con mi hermano, con la mano, ¿cierto?, hacíamos calles o hacíamos dibujos pasando la mano sobre la tierra. Algunos de ustedes muchas veces lo hizo. Entonces hacíamos caminos y hacíamos ciudades completas. Eso también era dibujo. Mucho tiempo después, con mi hija chica, íbamos a los parques y armábamos ciudades, ¿no? Hacíamos cuadrados vinculados con orillitas y después hacíamos un círculo. Y a los círculos los llenábamos de ramitas, a los cuadrados los llenábamos de piedra, los triángulos los llenábamos de otra cosa, de flores, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba la tarde teníamos una tremenda ciudad abstracta. Eso también es dibujar. Entonces, todo ese camino, de alguna manera, me ayudó a ir entendiendo esto. Y otra cosa paralela fue la docencia. Evidentemente la docencia me hizo... yo desde que me invitaron a ser profesor o primero ser ayudante y después profesor de dibujo, nunca más dejé de leer, nunca más dejé de investigar, nunca más dejé de... ¿Por qué? Porque necesitaba decirles a las personas que trabajaban conmigo qué sentido tenía estar metidos en un taller 4 horas o 3 horas dibujando. O sea, ¿cómo es posible que una persona, ¿no?, que lo único que quiere estar en otro lado, pueda estar ahí 4 horas o 3 horas? Entonces yo necesitaba tener un discurso, un verbo, un mensaje que le hiciera verdadero sentido a las personas. Tenía que seducirlos. Porque además, a mí no me bastaba con hacer una clase. Una clase es como una cosa automática. Yo necesitaba recibir un grupo de personas y que cuando salieran, ese grupo de personas fueran absolutamente autónomas y absolutamente seguras y no me necesitaran nunca más. Y creo que en ese sentido, ninguna de las personas que trabajó conmigo hoy día me necesita, ninguna. Y eso creo que se ha cumplido. Entonces, pasé un largo periodo inmenso. Estos eran los helicópteros que pasaban en la noche disparando, ¿no? Ustedes son muy jóvenes y no lo saben. Entonces se apagaba la luz y pasaban los helicópteros con un foco, ¿no? Y uno se escondía detrás de los muros, en los departamentos, en las casas, etc. Estos eran los detenidos desaparecidos. Y yo tomaba fotografías de los afiches y lo revelaba y lo presentaba en clubes de fotografía, etcétera, etcétera, para denunciar un poco eso. Cuando estaba en la universidad, evidentemente, todos los compañeros que iban desapareciendo, etcétera, etcétera. Cuando se encontró Pisagua, ¿no? Esto es cuando se encuentra Pisagua. Toda la gente vendada, asesinada, fusilada, torturada, etcétera. Este dibujo, por ejemplo, ¿no?, ustedes lo ven, es como un subterráneo, ¿no? Es como la parte de abajo es como un corte en la tierra y todo eso que ven abajo son cuerpos, ¿no?
Bueno, y de ahí el término, la universidad, la pseudodemocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les pido perdón, yo estoy hablando de mi convicción, de mi vida, ¿no? Entonces no quiero someterlos a otra cosa. El paisaje, por ejemplo, le pasó lo mismo. Se fracturó el paisaje, se quebró, se rompió, no había color. Yo no cuando pasé por la universidad casi no hay color, salvo en algunas cosas, ¿no? En estas cosas. Estas cosas a mí me encantaban porque de alguna manera me recordaba la parcela. Es decir, ¿me entiendes? Es un poco la vegetación, pero todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás era monocromo. Entonces fue, en ese sentido, un poquitito castrador, pero venía en mi ayuda la otra herramienta que tenía, que era la fotografía. Y con la fotografía también hice dibujo, porque hace aproximadamente 30, 35 años vengo fotografiando todos los muros de las ciudades, o de mi ciudad. Y ahí lo que busco también es dibujo, es pintura y dibujo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me fue un poco cicatrizando, por decirlo de manera, ¿no? Cicatrizando esta cosa tan terrible, ¿no? Entonces, de ahí pasaron estas cosas también, ¿no? ¿Cómo ir pasando alguna? ¿Ah? De las que hay mostrado. ¿De las que quieres? Sí. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto era una micro, ¿no? Por dentro. Yo dibujaba arriba de las micros, pero las micros se desarmaban completamente. Y eso, mi intención era que las líneas se liberaran, fueran absolutamente libres, ¿no? Y lo hablaba con Ricardo y le preguntaba si pensaba. No, uno no piensa cuando está haciendo esto, ya no está el pensamiento metido. Está el cuerpo, está la biología actuando. Y eso, estaba leyendo recién un texto sobre creatividad y lo planteaba también Ricardo en su exposición, que cuando uno es feliz es cuando fluye. Piénsenlo. Cuando han hecho algo maravillosamente placentero, no están pensando en lo que lo están haciendo, sino que lo hacen, y en ese fluir uno es feliz. Es un libro que recién estoy leyendo, etcétera, etcétera, que habla sobre la creatividad. Dice, todos los creativos, ¿no? Es decir, el músico, el sujeto que está escribiendo, el escritor, etcétera, los dibujantes, cuando veía la película de los Mitch, etcétera, no están pensando, no, lo están haciendo, lo están viviendo placenteramente. Ese fluir, de alguna manera, es eso, ¿no? Después, bueno, pasé a todo esto, pasé también a esto, ¿no? Aquí tienen un poco estos ejemplos, ¿no? De donde yo rayo, ¿no? Donde boto la energía, ¿no? Y de alguna manera son bloques, pero si uno mira, podrían ser personas también. Entonces me interesaba eso. Y son grafito y carbón y color, ¿no? Entonces todas estas croqueras de alguna manera se iban llenando de eso, ¿no? Los grupos humanos, siempre estaba metido en grupos humanos, adentro de micros, ¿no? Las micros eran verdaderas trampas, ¿no? O sea, verdaderas cajas, ¿no? Infernales, de alguna manera. Entonces, y lo otro que apareció aquí fue el frottage, ¿no? Y el frottage se convirtieron en personas. Y también se convirtieron en ramas y en árboles, ¿no? Es decir, el frottage fue una cuestión que ustedes ven ahí un grupo de personas caminando, qué sé yo. Entonces, inmediatamente me desplacé de la mímesis. Y para mí ya todo era una representación aproximada. Podría ser como podría ser otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, todo esto, de alguna manera, no solamente me hizo liberarme, ahí tienen grupos humanos, bueno, de alguna manera Balmes, ¿no? También me ayudó en esto, ¿no? Porque Balmes pintaba sobre latas, sobre cartones, etc. Y yo eso me lo encontraba con la fotografía. Y después cuando tomaba un lápiz o lo que sea, una croquera, la llenaba con todo este tipo de rayas, ¿no? Esta croquera me duraba nada, ¿no? Porque cuando empezaba, no paraba, ¿no? Aquí hay otra, si quieren verlo. Cuéntame. Que es súper interesante algo que está pasando acá, que nosotros en general en las 10 mesas de dibujo que hemos hecho, que han pasado muchos dibujantes, muchas de ellos han hablado de cómo estudiaron la mayoría de artistas, cómo estudiaron arte y cómo fue su paso, ¿ya? En general nosotros, yo lo digo por el caso de los Mitch, entramos porque nos gustaba dibujar.
yo no tenía idea nada de la arte, no cachaba nada, pero me gustaba dibujar. Y al parecer muchos hemos tenido esa experiencia en la universidad que no es tan placentera, que es un poco castradora, que el dibujo está un poco invalidado, que como disciplina es como de las menores, que al presentarlo como una obra muchas veces te lo cuestionan. Entonces creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad del otro lado, ¿cachai? El profe universitario de dibujo, porque en general los que pasan por acá es como, chuta, no sé, que la experiencia de la universidad con el dibujo yo me reencanté con el dibujo 10 años después de que salí de la universidad. Si nos podéis contar un poquito ese otro lado quizás. Buenísimo. Mira, a mí me invitaron a hacer clases, o sea, a ser ayudante de dibujo. Tuve 4 años ad honorem siendo ayudante. Me atreví a dar opiniones, etcétera, etcétera. Y también había tenido yo una experiencia como estudiante. Yo fui bastante huérfano. La Chile tiene esa cosa de dejarnos bastante abandonados, ¿no? Y lo otro, un trato muy nefasto, ¿no? Un trato muy duro, un trato muy inhumano, diría yo. Me sorprendió mucho esa situación porque yo la viví yo estudié grabado. Yo debería haber estudiado escultura, ¿no? Hice fundición, etcétera, vendí piezas, pero no tenía la plata, así que dije voy a estudiar grabado para aprender a dibujar. Yo además, les quiero decir, yo entré a los 30 años a estudiar, o sea, yo me perdí mi tribu. Yo soy un nómade, yo me considero un nómade que perdió su tribu. O sea, siempre estoy así como, nunca llegué a tiempo a la cosa, por lo tanto estoy fuera soy como una apátrida, ¿no? Es decir, nunca pertenezco a ninguna parte. Entonces, después cuando yo fui profesor, por supuesto que la academia, ¿no? Y yo instalo la academia y todo eso, pero durante mi formación como profesor, que me formaron mis estudiantes, los estudiantes me formaron a mí, me enseñaron a hacer clases. Pero también recordaba la ausencia, la falta de afecto, la falta de entender que la persona llega con miedo a un taller de dibujo, que la persona está completamente insegurizada. Yo también soy absolutamente inseguro. Fíjate, ¿no? O sea, si tú me dices, dibújame un cuerpo humano ahora, me costaría, haría lo que yo lo que digo, cómo se estructura un cuerpo humano, más o menos, no sé qué, etcétera, pero saldría un mamarracho, ¿te fijas ahí, no? Entonces, y eso me pasó, lo viví recién cuando expuse en la Guinao, que estaba muerto de miedo cuando me dijeron, ¿quieres exponer? Igual cuando me dijo la Carola, oye, me da miedo. Pero dije, ya, voy. ¿Te fijas, no? Y dibujé y dije, a la cresta, ¿cachai? ¿No? O sea, llega un momento en que uno dice, o lo hago ahora o no lo hago nunca. ¿Fijas, no? Entonces yo trato en mis talleres con los estudiantes de que el sujeto entienda que mi mirada no es una mirada que lo va a castigar, que lo voy a no sé qué. Entonces yo, cosas que he incorporado, autoevaluación, no existe bueno y malo, esos conceptos de bueno y malo no existe la experiencia de dibujar. Entonces cuando miramos los dibujos y lo otro, reuniones colectivas como esta, o sea, tableros al frente, vemos y empezamos a hablar de todos los dibujos. Y hablan los estudiantes y hablo yo. Y lo último que he incorporado es que mi taller no es un taller de una escuela de arte, sino que es un taller de artistas. Y yo soy uno más. Y por lo tanto, estamos insertos dentro de una escuela, que es Juan Gómez Milla, pero no somos parte de la escuela, mientras estemos dentro de ese taller. Somos artistas. Y como artistas estamos buscando algo. Estamos tratando de encontrarnos con algo, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de humanizar completamente la enseñanza. Yo soy una persona completamente crítico de la enseñanza y la educación en todo el mundo. Creo que está completamente fuera de lugar. Es decir, no puede ser que pasemos masas y masas de personas durante 12 años, salimos de los 12 años y no sabemos nada. Esa cuestión está obsoleta. O sea, no podemos tener tanta gente perdiendo el tiempo. O sea, eso es una crisis total. Fíjate, ¿no? Los profesores completamente saturados, etc. Entonces, para mí la práctica, para mí la práctica del dibujo es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque hace una persona feliz. La persona que aprende a dibujar, aprende a amar la vida. ¿Entiendes, no? Es decir, va más allá que aprobar un ramo, no sé qué, ¿no? Es como incorporar un lenguaje, como decía Ricardo, ¿no? O sea, cuando tú incorporas ese lenguaje, como que no sabías cómo hablar, y resulta que ahora tenías una herramienta completamente tuya. Y lo otro que hay que entender es que cada persona tiene su propio lenguaje. Y no tengo por qué yo destrozarle ese lenguaje. Al revés, tengo que yo, ¿cierto?, darme cuenta de cómo puedo ayudar a que desarrolle ese lenguaje. Por supuesto con elementos muy académicos, si tú quieres, a veces, ¿no? Como el tema de la estructura, etcétera, etcétera.
Pero eso me va diciendo, yo por ejemplo, una metodología que ocupo en segundo año, pongo una silla y el primer día de clase les digo, dibujen esa silla, sin instrucción ninguna. Y salen sillas para allá, para acá, o bien, o no sé qué sé yo. Y les digo, pongámosle fecha, se guarda, hasta final de año. Imagínate. Y después ponemos al final de año la primera silla y la última silla, con un modelo más complejo, etc. Y la persona dice, no lo puedo creer. Y todos sonríen, entonces comprenderán lo que pasa ahí, ¿no? Es decir, no hay ninguno, ¿no?, que no haya hecho, como decía Ricardo, ¿no?, un trayecto. Paul Virilio dice, yo soy del trayecto, yo soy trayectivo, no soy de la llegada como ahora, de la salida o de la llegada, no, soy trayectivo, soy parte del trayecto. Y cuando una persona ve su trayecto, yo no tengo que poner notas. Yo les digo, las notas me las pide ese sistema. Entonces les digo, déjenmelo a mí eso. Yo les voy a poner notas. De hecho, yo hablaba con la ayudante de Cambridge y le decía, mis estudiantes están todos aprobados cuando entran al taller. Todos están aprobados, no hay reprobados. Pero lo que me tienen que entregar es una carpeta con experiencia. Si tú entras en una carpeta con experiencia, estamos listos. Si el resto viene solo, se empieza a agregar solo. ¿Entiendes, no? Es como lo que decíamos, ¿no? Esa biología, somos un cuerpo en desarrollo. Eso es lo que somos. Entonces, ¿por qué le voy a decir, ese dibujo te quedó horrible, ese dibujo te quedó bueno? Entonces ponen de repente un 5.3 y al otro le ponen un 5, pongámosle un poquito más, un 5.6. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? Explícame esa cuestión para poder entenderlo. Y eso yo no lo puedo aplicar porque me parece absolutamente... Yo no lo puedo explicar. ¿Cómo voy a aplicar algo que no sé explicar? Para nosotros, voy a hablar con ustedes, no sé. Tuvimos una experiencia súper similar. Habíamos algunos que éramos compañeros de la escuela, de la misma generación, y compartíamos taller. Y de hecho, la primera práctica que nosotros tuvimos antes de formar un colectivo era una práctica de dibujo, que salíamos a dibujar en la calle. Entonces, cuando tú dijiste eso, claro, el dibujo te hace feliz, ¿cachai? Es una cuestión que para nosotros lo vivenciamos súper de manera directa. Nosotros, la primera práctica que hicimos al salir de la escuela fue salir a la calle a dibujar y como que pasaron muchas cosas ahí, ¿cachai? Entonces, primero veníamos de una escuela donde todo estaba centrado en que tú hagas tu obra, que estáis solo, en el taller o en tu casa, lo que sea, y haces tu obra y estáis tú con tu obra, nada más. Jamás intencionaron un cruce ni siquiera entre dos personas, es una cuestión muy loca. Como artistas no conversábamos, no compartíamos procesos, no nos involucramos. Y esa fue el dibujo para nosotros, que es una actividad solitaria, fue la primera actividad que nos permitió vincularnos y hacer algo en común. Entonces, chuta, el Seba o la Pilar, no me acuerdo quién decía, era como... Eso nos permitió como combatir la soledad con la que salíamos de una escuela de arte que es súper castradora. Sí. O sea buena, mala o lo que sea. En general las escuelas de arte son castradoras, te imponen un discurso, te formatean, no sé. Bueno, la palabra, fíjate, la palabra escuela, escolariza. Y yo lo que les digo a los estudiantes, desescolarícense. Hagan todo tipo de estrategias para desescolarizarse. Es decir, asúmanse como personas vivas, fíjate, ¿no? No acepten estas cárceles, de ninguna manera. O sea, yo creo que... Y ahí es donde está la clave. Una escuela de arte, de hecho, en algunos lugares, no están en las universidades. ¿Cómo es posible que sea una carrera? Esa palabra, carrera, es extrañísimo. Además, bueno, curiosamente, donde yo trabajo, en la Chile, han querido eliminar el dibujo. Yo digo, ¿cómo es posible? Digo, en el MIT, les voy a contar una pequeña anécdota, voy a hacer una pasada rápida para allá. En el MIT, ¿no?, de repente se dieron cuenta, en ciencias duras, Massachusetts Institute of Technology, donde están los premios Nobel, no sé qué, se dieron cuenta que en algunos ramos de ciencias duras bajó el rendimiento. Y si no me equivoco, eso lo leí en internet, vino una argentina que es fotógrafa y le propuso al profesor hacer las pruebas con dibujo. Entonces hicieron una prueba, ¿no? Hicieron una pregunta, ¿cómo se comporta la célula tanto si le hacemos tal cosa, no sé qué? ¿O se junta con otra célula? Y van a contestar, no, tienen que dibujarlo. ¿Y qué apareció? Lo que apareció dibujado es lo que sabían. Y la ausencia es lo desconocido. Y ahí aplicaron un sistema
un sistema y mejora el rendimiento. Entonces nosotros vamos al otro lado. Y además otra cosa, yo cuando voy a la vicerrectoría me manda a Coyhaique, a Osorno, que se va a hacer talleres de dibujo, todos dibujamos. ¿Cuál es mi frase? Todos dibujamos. Es que no sé, no, usted dibuja, todos dibujamos. Entonces, ¿no sabe dibujar? Ya, tome, agárralo con la mano izquierda. Hágame cualquier cosa. Hágame un círculo con la mano izquierda. No le podía exigir a la mano izquierda, ¿cierto? Lo haga bien, ¿no? Bien, mal, ¿qué es eso? ¿Entiendes, no? Entonces, cuando tú entregas, cuando tú estableces, ¿no? Expandes un espacio de confianza, el dibujo lo entiende todo el mundo. Todos somos dibujantes, ¿no? Entonces, esa frustración, esa autocensura terrible, ¿no? Hay que eliminarla. Voy a pasar por una cosa concreta. Fíjense, fotografías de la playa, dibujo. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque para mí el dibujo, una estadística, ¿han visto las estadísticas? Puntito para allá, puntito para acá. Digo, punto, recta, punto, recta, punto, recta. Todo es dibujo. Henry Ford, siempre lo digo en el curso, estableció la línea de fabricación. Puso 2 líneas paralelas y empezó a fabricar un auto. Una cuestión que se demoraba 1 año, la hizo en 1 semana. Se aplica hasta el día de hoy. La Tierra está dividida en una cuadrícula regular. Eso es dibujo. Los AutoCAD, ubican AutoCAD, ¿no? ¿Cierto? Los dibujos de los arquitectos. Todo es una trama inmensa de puntos y líneas. Espacialmente, eso es dibujo. Los software, ¿no? De computación son todos digitales, todos vienen de esa concepción. 0 y 1, punto y línea, etc. Lleno y vacío. Solo para completar tu idea, Iñaki, que tiene mucha relación con nuestra muestra y que es como lo sustentamos no solo en el texto curatorial, sino que en un libro que sacamos el año pasado. Nosotros también creemos que muchas actividades humanas son dibujos. El mapa, el trayecto de una persona creando un camino. A nosotros nos tocó vivir 3 meses en el norte, donde se veía en el desierto el camino del Inca. Entonces, la línea de las constelaciones cuando une las estrellas. Hay mucho en esta muestra que tiene que ver con buscar un origen. Porque para nosotros el dibujo es una actividad, y se lo digo así sinceramente, es una actividad como humana esencial. Así lo pensamos el dibujo, una acción humana esencial. Entonces, que desaparezca o que disminuya en la escuela, en la universidad, que dejemos de dibujar, para nosotros es una cosa así como, oh, chucha. Sí. Un problema. Lo último, ¿no? Fíjense una cosa. ¿No? Lo que deja la vela, ¿no? Ese tizne que deja la vela, ¿no? Rayar, ¿no? Y dejar surco como los intaglios y después pasar encima un crayón. Mira, ¿no? Todas esas cosas de alguna manera me fueron expandiendo. Y lo último, esto, ¿no? Esto que ven ustedes aquí, que son mis adoradas y amadas estelas o tostelas, estas líneas, que para mí es súper oriental, ¿no? Es cuando yo pongo, ¿no? No me acordé de traer una blanca. Pongo una tela ahí, y si ustedes agarran un crayón, ¿cierto? Y lo pasan por encima, lo que va a pasar con esta tela es que va a pasar la olita y se va a doblar, ¿sí? Y va a saltar. Y eso, créanme, es de un placer infinito. ¿Por qué además? Sí, sentamos acá. ¿Por qué además? Porque finalmente tú regulas la carga de cómo pasa por ahí y no sabes cómo va a salir. No sabes cómo va a salir esa interrupción. Y eso es una partitura. ¿Se han visto las partituras? Si ustedes han visto las partituras, por ejemplo, se lo recomiendo, de Xenakis, ¿no? Se escribe con X, Xenakis. Si ustedes miran las partituras, es eso. Bueno, este es otro proyecto increíble, ¿no? Que tiene que ver con el flottage. Yo les recomiendo que vean el flottage, porque lo van a pasar increíble. Y estos flotax, esto lo hicimos, fuimos con el Jiménez allá arriba, ¿cómo se llama? Al santuario de la naturaleza. Entonces envolvimos las rocas, ¿no? Y hacía flotax y hacía las rocas. Y ponía énfasis en ciertos lugares que, así como, que tenía orgasmo, hacía estatina y después saltaba, ¿entiendes, no? O sea, bueno, y en este proyecto estoy metido y, bueno, espero comprar una camioneta y largarme a recorrer Chile, y cada vez que vean una roca o vean a un loco ahí abriendo la roca, soy yo ahí haciendo
Esto es lo último que estamos haciendo. Y esto es dibujar. Todo es dibujar. O sea, dejémonos de meter las cosas como me tocó hacer una charla sobre el dibujo, ¿no? Dije, bueno, ¿cuál es la definición de dibujo? Es imposible. Hay tantas definiciones de dibujo como dibujantes. Esa es otra cosa que uno tiene que entender. Y si lo defino, siempre mi definición, el borde de esa definición va a ser difusa. ¿Para qué? Para que se modifique. ¿Por qué? Porque somos una biología modificada. Cuando nosotros vamos al cajón, ojalá que ese cajón pese, pero de experiencia. ¿Entienden? No de peso físico, de experiencia. Cuando yo miro a Jim Morrison, digo, maestro, 20 y tantos años, pero ese cajón iba pesado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fijan la vida de Jim Morrison, ¿no? Iba pesado, pesaba. ¿Por qué pesaba? Porque el tipo era un poeta, era un artista completo. Sí, cantaba, sí, pero lo que escribía, lo que pensaba, ¿no? Lo que le pasó en su vida, así hay que ser, pesado, de experiencia. Y no más. ¡Un aplauso!